El barro, a veces subestimado, puede ocultar sorpresas bajo su superficie turbia, desde la basa hasta una mantequilla de 2000 años de antigüedad. He aquí 15 cosas más extrañas encontradas en el barro. Número 15. El hombre de la ciénaga. Imagínese un día cualquiera de 1952 en las turberas de Gravel. Trabajadores daneses están recogiendo turba, una tarea cotidiana, nada inusual. Pero entonces, de la nada, desentierran algo extraordinario. Un cadáver, no uno cualquiera, sino uno tan bien conservado que podría ser una víctima reciente. Pero alerta de spoiler, no lo es. Es el hombre de Grovel, una momia de la Edad de Hierro, de más de 2000 años de antigüedad. Ahora imagina el shock de esos trabajadores. Un minuto están excavando turba y al siguiente están mirando la cara de un hombre de la antigüedad. Este descubrimiento resultó ser uno de los hallazgos más increíbles de la arqueología europea. El hombre de Grovel llama la atención por lo bien conservado que está. De hecho, sus rasgos faciales, su pelo e incluso la textura de su piel permanecen intactos. Todo ello gracias a la turba. La turba, con su falta de oxígeno y su ambiente ácido, es como un kit de conservación propio de la naturaleza que mantiene al hombre de los surcos en un increíble estado de conservación, casi como si solo estuviera en un profundo letargo. Pero a pesar de su rostro aparentemente apacible, la vida del hombre de la arboleda no acabó bien. El pobre hombre tuvo un final espantoso. Tenía la garganta abierta y un corte tan profundo que casi le separa la cabeza. Vaya, este macabro detalle sugiere que podría haber sido un sacrificio, parte de un antiguo ritual. Así que la próxima vez que salga por Dinamarca o cualquier otro lugar con turberas, esté atento. Nunca se sabe cuándo el suelo bajo tus pies puede esconder una ventana a la historia antigua. Deja la excavación para los expertos, a menos que quieras colarte accidentalmente en el descanso eterno de un anciano de 2000 años. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El ejército de terracota. En el año 1974, en la provincia china de Shanxi, un grupo de granjeros estaba realizando labores de excavación en un pozo. Lo que parecía ser una jornada de trabajo común y corriente, se convirtió en un descubrimiento de proporciones históricas. Los granjeros desenterraron lo que posteriormente sería conocido como el famoso Ejército de Terracota. Este ejército, compuesto por una impresionante colección de soldados de arcilla de tamaño real enterrados en el lodo, resultó ser un hallazgo extraordinario que marcaría un hito en la historia. Formaba parte del complejo funerario del emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, conocido por unificar el país e iniciar la construcción de la Gran Muralla. El ejército de terracota fue creado con el propósito de acompañar a las élites en su travesía hacia la vida después de la muerte. Según las creencias de muchas culturas, se consideraba que la élite necesitaba protección y asistencia en su próximo viaje a través del más allá. El descubrimiento del ejército de terracota dejó al descubierto un nivel sorprendente de habilidad artesanal y atención al detalle. Cada soldado del ejército, y son miles, posee rasgos faciales únicos, lo que sugiere que podrían haber sido modelados a partir de individuos reales. Este increíble hallazgo nos permite apreciar la dedicación y maestría de los antiguos artesanos que dieron vida a estas impresionantes figuras. Junto a los soldados, había carros, caballos e incluso armas, todo elaborado con precisión y esmero. Este ejército, enterrado durante más de 2 milenios, permaneció intacto hasta que las palas del granjero lo revelaron al mundo. Es un ejemplo notable de hasta dónde llegaban las culturas antiguas para honrar a sus líderes, y una impresionante instantánea del rico patrimonio histórico y cultural de China. El ejército de terracota sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes y ofrece una visión de la vida y las creencias de la antigua China. Número 13. La Horda de Hodgson. En noviembre de 1992, un martillo perdido dio lugar a un descubrimiento que dejaría atónitos a historiadores y buscadores de tesoros en el pueblo de Hodgson, Suffolk, Inglaterra. Un hombre llamado Derek Lawes estaba utilizando su detector de metales para encontrar el martillo perdido de un amigo. Sin embargo, en lugar del martillo, Lawes desenterró algo mucho más extraordinario: los halcones y la horda. No se trataba solo de un puñado de monedas o un par de artefactos oxidados. Los halcones y la horda es una enorme colección de más de 15.000 monedas romanas de oro y plata,
joyas y vajillas de plata. Es una de las mayores y más valiosas hordas romanas jamás descubiertas en Gran Bretaña. La cantidad y calidad de los objetos encontrados en la horda son asombrosas. Se cree que la horda, que data de finales del siglo IV o principios del V después de Cristo, fue enterrada para su custodia, posiblemente durante la inestabilidad política y los cambios sociales que se produjeron con el declive del Imperio Romano. El tesoro incluye brazaletes, anillos, cucharas e incluso pimenteros de intrincado diseño, que muestran el alto nivel de artesanía de la época romana. El descubrimiento de la horda de Haughton no solo enriqueció nuestra comprensión de la Gran Bretaña romana, sino que también cambió las leyes sobre la búsqueda de tesoros en Inglaterra. Su hallazgo condujo a la aprobación de la Ley del Tesoro de 1996, que permitió una notificación y catalogación más sistemáticas de tales descubrimientos. La horda, ahora conservada en el Museo Británico, sirve de deslumbrante ventana al pasado, revelando la riqueza, el arte y la vida cotidiana de los romanos en Gran Bretaña. Es un sorprendente recordatorio de los tesoros que pueden esconderse, esperando a ser redescubiertos incluso en los lugares más ordinarios, como el barro de un campo de Suffolk. Número 12. El hombre de Tullen. El hombre de Tullen es uno de los cuerpos de turba más famosos e intrigantes jamás descubiertos. Hallado en 1950 en las turberas de Tullen, Dinamarca, este descubrimiento ofrece una extraordinaria visión del pasado. El sorprendente hallazgo fue realizado por un grupo de cortadores de turba. En un principio, creyeron haber encontrado el cuerpo de una víctima de asesinato reciente, ya que el cuerpo se encontraba en un estado de conservación excepcional. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más fascinante y con un trasfondo histórico de gran relevancia. El hombre de Tullen vivió durante la Edad de Hierro, hace más de 2300 años. Los detalles conservados en su cuerpo son extraordinarios, desde la expresión serena de su rostro hasta la barba incipiente y las arrugas de su piel. Cada rasgo de Tullen cuenta una historia de una época diferente. Es realmente fascinante observar uno de los aspectos más intrigantes del hombre de Tullen, que es la evidencia de su última comida. Según los estudios realizados, se descubrió que su última comida consistió en unas sencillas gachas de fara. Estas gachas estaban elaboradas con cebada, linaza y otras semillas, lo cual nos brinda una valiosa información acerca de la dieta de la gente de esa época. Gracias a este descubrimiento, podemos comprender mejor los hábitos alimenticios y la vida cotidiana de las personas que vivieron en esa época. La soga que aún le rodea el cuello sugiere que fue ahorcado, posiblemente como sacrificio ritual. Esta práctica, que se cree común en la Europa de la Edad de Hierro, tenía un significado profundo para las antiguas sociedades europeas. El hombre de Tullen, cuyo descubrimiento ha cautivado la imaginación de arqueólogos e investigadores, ofrece una visión rara e íntima de la vida y la muerte en esta época histórica. Su estudio y análisis contribuyen significativamente a nuestra comprensión de las complejas estructuras sociales y culturales de la antigua Europa. Número 11. Viejo hombre Krogan. El hombre de Old Krogan es otro de los muchos cuerpos de pantano que se han descubierto en Europa. Este hallazgo, realizado en una ciénaga del condado irlandés de Offaly en 2003, es realmente fascinante debido a su singularidad. Al igual que el hombre de Tullen, los restos del anciano Krogan se conservan en un estado extraordinario, lo que nos permite apreciar detalles sorprendentes. Por ejemplo, sus brazos y manos aún conservan la piel, así como detalles intrincados como las uñas y el pelo, lo cual es asombroso. Esta excepcional conservación permite hacerse una idea del aspecto físico de las personas que vivieron durante la Edad de Hierro, hace más de 2000 años. Los arqueólogos creen que el anciano Krogan era de alto estatus, como indican sus manos bien cuidadas y su dieta, rica en carne. Sin embargo, su muerte fue violenta y posiblemente ritual. Había sido apuñalado y hay marcas en su cuerpo que sugieren que había sido un líder o un rey en otro tiempo, pero fue destronado tras su muerte. Además, se observan signos de tortura en su cuerpo, lo cual indica que sufría un castigo extremadamente brutal. Su cuerpo fue cuidadosamente depositado en la ciénaga, como parte de un ritual de sacrificio o una forma de castigo. Al igual que otros cuerpos de la ciénaga que han sido descubiertos, el hallazgo del anciano Krogan
contribuye de manera significativa a nuestra comprensión de la vida en Europa durante la Edad de Hierro. Este descubrimiento nos proporciona valiosa información sobre las prácticas culturales, las estructuras de liderazgo y las tradiciones de castigo en esa época. Además, nos permite conocer más a fondo la forma en que los antiguos habitantes de Europa se organizaban socialmente y cómo se relacionaban entre sí. También nos brinda pistas sobre las creencias y los rituales que practicaban, lo cual arroja luz sobre su sistema de valores y su visión del mundo. Número 10. El hombre de Lindo. Descubierto en una turbera cerca de Lindo Moss, Cheshire, Inglaterra en 1984, el hombre de Lindo es otro cuerpo perfectamente conservado encontrado en una turbera. Este cuerpo destaca por su sorprendente estado de conservación, permitiendo a los investigadores estudiar sus características físicas y obtener información valiosa sobre la vida en esa época. El misterio del hombre de Lindo ha despertado el interés de arqueólogos y científicos de todo el mundo. Se están realizando análisis y pruebas forenses para descubrir su identidad y las circunstancias de su muerte. Aunque hay avances en la investigación, todavía hay muchas incógnitas sin resolver sobre este enigma fascinante. El cuerpo del hombre de Lindo, que data de hace unos 2000 años, durante la Edad de Hierro, estaba extraordinariamente bien conservado. Los detalles de la piel, el pelo e incluso la barba proporcionan una imagen asombrosamente clara de su aspecto. Este nivel de conservación es poco frecuente y de un valor incalculable para comprender las características físicas de la gente de aquella época. Las circunstancias de la muerte del hombre de Lindo son a la vez intrigantes y espeluznantes. Los análisis sugieren que sufrió una muerte violenta en la que intervinieron un traumatismo por objeto contundente, un estrangulamiento y un degüello. Esta triple muerte, como a veces se la denomina, junto con el hecho de que su cuerpo fuera hallado en una ciénaga, sugiere elementos rituales posiblemente relacionados con sacrificios humanos, prácticas que en esta época se creía que formaban parte de los rituales celtas. El hombre de Lindo es significativo no solo por su estado de conservación, sino también por la luz que arroja sobre las creencias, prácticas y vida cotidiana de la Gran Bretaña de la Edad del Hierro. Su descubrimiento ha suscitado numerosas teorías y debates entre arqueólogos e historiadores, convirtiéndolo en una figura central para comprender la Gran Bretaña prehistórica. Número 9. La Vasa. El Vasa, también conocido como el naufragio del Vasa, es un descubrimiento marítimo de gran importancia histórica y arqueológica. Este impresionante hallazgo nos muestra tanto la tragedia que supuso su hundimiento como el triunfo de su rescate y preservación en la actualidad. El Vasa era un magnífico buque de guerra sueco, ricamente ornamentado y decorado, que desafortunadamente se hundió durante su viaje inaugural en 1628, justo en el puerto de Estocolmo. Este trágico suceso marcó un inicio vergonzoso para lo que se suponía debía ser un símbolo de la supremacía naval sueca, pero también despertó un gran interés en su recuperación y estudio por parte de los expertos en arqueología marina. El diseño del barco era increíblemente ambicioso para su época, con 2 cubiertas completas para cañones y adornadas con elaboradas tallas. Sin embargo, esta ambición resultó ser su perdición. El Vasa no tenía suficiente lastre, por lo que zozobró y se hundió a los pocos minutos de su viaje inaugural, cobrándose la vida de unas 30 personas. Durante más de 3 siglos, el Vasa permaneció olvidado en el fondo del puerto hasta que fue redescubierto en 1956. La operación de salvamento, que tuvo lugar en 1961, supuso un esfuerzo pionero en arqueología marítima. Sacar del fondo del mar un barco de madera de 300 años de antigüedad era un reto sin precedentes, pero se logró con éxito, convirtiendo al Vasa en el único barco del siglo XVII conservado en el mundo. El Vasa reside ahora en el Museo Vasa de Estocolmo, que atrae a millones de visitantes. El barco está extraordinariamente bien conservado, con gran parte de su casco intacto y muchas de sus intrincadas tallas todavía en excelentes condiciones. Es una impresionante cápsula del tiempo que ofrece una visión de la guerra naval del siglo XVII, la construcción naval e incluso la vida cotidiana a bordo de un buque de guerra. Número 8. La Horda de Staffordshire. Encontrar un tesoro escondido en el jardín de casa es como soñar, ¿verdad? Pues bien,
Para un afortunado detector de metales de Staffordshire, Inglaterra, este sueño se hizo realidad en 2009. No fue un hallazgo cualquiera. Se trataba de la famosa Horda de Staffordshire, la cual es la mayor colección de orfebrería anglosajona jamás encontrada. Esta increíble colección cuenta con más de 3.500 objetos, que van desde pertrechos de guerra hasta ornamentados artefactos religiosos. Este descubrimiento se ha convertido en una verdadera mina de oro para historiadores y cazadores de tesoros, ya que proporciona una valiosa fuente de información sobre la historia y la cultura de la época. Hablemos ahora de suerte. Encontrar una o dos monedas es una cosa, pero desenterrar una horda de esta magnitud es como ganar el premio gordo de la historia. La Horda de Staffordshire ofrece una visión sin precedentes de la artesanía anglosajona. Con sus intrincados diseños y detallada mano de obra, este descubrimiento no es solo significativo, es un cambio de juego histórico. Pero aquí está el truco. Cuando se encuentra una horda de inmenso valor histórico, ¿quién decide? El descubridor, el propietario. Museos es como encontrar un billete de lotería ganador en la acera. Complicado, ¿verdad? Como era de esperar, la Horda de Staffordshire suscitó un considerable debate en la negociación sobre la propiedad y el valor. Finalmente, la horda fue valorada en la friolera de 3.285 millones de libras, repartidas entre el descubridor y el terrateniente. ¿Y ahora qué? Museos de todo el país se apresuran a recaudar fondos para adquirir este tesoro, con el fin de que pueda ser estudiado y expuesto al público. La horda reside ahora en varios museos, entre ellos el Museo y Galería de Arte de Birmingham y el Museo y Galería de Arte Potteries de Stoke-on-Trent. Número 7. El mapa estelar más antiguo del mundo. Imagínese tropezar con un objeto tan antiguo y único que cambie por completo nuestra comprensión de la astronomía primitiva y nos haga replantear todas nuestras teorías y conceptos actuales sobre el universo. Eso es exactamente lo que ocurrió en el año 1999, en un campo fangoso situado en las cercanías de la ciudad de Nebra, en Alemania, donde se descubrió un objeto arqueológico de gran importancia histórica y científica. Allí, unos buscadores de tesoros encontraron un disco de bronce de unos 30 centímetros de diámetro, adornado con símbolos en pan de oro. Este descubrimiento se conoció como el disco celeste de Nebra, que data de alrededor de 1600 a.C. Este disco no es solo una obra maestra de la Edad de Bronce, sino que también funciona como una carta astronómica. Los símbolos dorados representan el Sol, la Luna, las estrellas e incluso un fenómeno celeste, posiblemente un eclipse solar o la luna llena. Su descubrimiento fue realmente emocionante y significativo, ya que representa una valiosa adición al rompecabezas de la historia de la astronomía. Además, es importante destacar que el disco no fue fácilmente accesible, ya que se vendió inicialmente en el mercado negro. Esto añade un elemento intrigante a su historia y plantea preguntas sobre su origen y autenticidad. Fue objeto de tráfico ilícito antes de que las fuerzas del orden lo descubrieran, lo que llevó a su recuperación y posterior estudio por parte de arqueólogos legítimos. Investigaciones recientes revelan que quizá deberíamos dar más crédito a nuestros antepasados. Parece que los complejos conocimientos astronómicos no eran exclusivos de culturas posteriores como la griega o la babilónica. Al fin y al cabo, este disco demuestra que los habitantes de la Europa de la Edad de Bronce tenían un sofisticado conocimiento de los acontecimientos celestes mucho antes de lo que muchos habían supuesto. Número 6. Mantequilla de pantano. Imagina la sensación de untar tu tostada con una untuosa y suave mantequilla. Pero no es una mantequilla común y corriente, es una mantequilla que data de hace 2000 años. En el año 2016, en Irlanda, un hombre realizó un sorprendente hallazgo en un pantano que te hará cuestionar tus opciones de desayuno. Se trata de un trozo de mantequilla antigua proveniente del pantano. Sí, has oído bien. Esta mantequilla ha permanecido suspendida en el pantano durante varios milenios, conservando su textura y sabor únicos a lo largo del tiempo. Esta mantequilla se encontró en un pantano de la zona de Curra, en el condado irlandés de Meath. Pesaba unos 10 kilos y estaba encerrada en un recipiente de madera. Encontrar artefactos antiguos en las ciénagas no es algo nuevo ni sorprendente. Estos humedales han sido durante mucho tiempo una fuente inagotable de descubrimientos para historiadores y arqueólogos. Sin embargo,
La mantequilla de pantano es un descubrimiento intrigante. ¿Cómo ha logrado resistir el tiempo en un ambiente tan inhóspito? Las ciénagas son únicas, con características ideales para la conservación de materiales. Es fascinante pensar en cómo estos factores han contribuido a la conservación de la mantequilla de pantano y qué información valiosa podemos obtener de este descubrimiento. Los historiadores tienen un par de teorías sobre por qué alguien enterraría mantequilla en una ciénaga. Una de ellas es que la ciénaga se consideraba sagrada y la mantequilla era una ofrenda a los dioses o espíritus. Otra teoría, más práctica, es que se trataba de un antiguo método de conservación y almacenamiento de alimentos. Es como el frigorífico de la naturaleza. Ya fuera para los dioses o simplemente para evitar que se estropeara, este descubrimiento arroja luz sobre las prácticas y la vida de las personas que vivieron hace miles de años. En cuanto a la degustación, es otro tema. Aunque el pantano ha hecho un gran trabajo de conservación, se puede decir que esta mantequilla ya ha pasado su fecha de caducidad, pero como hallazgo histórico, no tiene precio. Número 5. Caldero de Gundestrup. ¿Te has preguntado alguna vez qué tesoros se esconden en el barro? El descubrimiento del caldero de Gundestrup es un ejemplo perfecto de cómo los artefactos más extraordinarios pueden surgir de los lugares más modestos. Esta impresionante pieza de artesanía antigua fue desenterrada en 1891 en una turbera cerca de Gundestrup, Dinamarca. No es solo una vasija, es un enigma. Envuelto en plata, el caldero de Gundestrup está hecho de plata y parcialmente dorado y representa intrincadas escenas con diversas figuras, animales y motivos míticos. Se cree que el caldero data de entre 200 a.C. y 300 después de Cristo, lo que lo sitúa en un periodo histórico fascinante, a finales de la Edad del Hierro o principios de la época romana. La artesanía del caldero es simplemente exquisita, lo que sugiere un posible origen celta y demuestra las habilidades y la creatividad de los antiguos artesanos. Sin embargo, las raíces exactas del caldero siguen siendo objeto de debate apasionado entre los historiadores, lo que añade un misterio intrigante a su historia. Las escenas grabadas en el caldero son verdaderamente un regalo para la vista y la imaginación, transportándonos a un mundo antiguo lleno de símbolos y significados profundos. Las figuras talladas en el caldero representan una amplia variedad de entidades enigmáticas que van desde deidades poderosas hasta guerreros valientes y criaturas místicas. Cada una de estas figuras está impregnada de misterio y ha generado numerosas teorías acerca de su uso y significado. Algunos sugieren que el caldero era un objeto sagrado utilizado en rituales religiosos, mientras que otros lo consideran un trofeo de guerra obtenido en batallas épicas. También existe la posibilidad de que fuera una pieza de vajilla lujosa destinada a banquetes opulentos durante la fascinante Edad de Hierro. Las posibilidades son infinitas y cada teoría aporta una nueva capa de intriga a este enigmático objeto. Número 4. Entierro del barco Sutton Hoo. ¿Alguna vez has pensado en cómo un solo descubrimiento puede redefinir la historia? Eso es precisamente lo que ocurrió en 1939, cuando se desenterró un gran barco en Sutton Hoo, en Suffolk, Inglaterra. Llegó a conocerse como un importante hallazgo que nos ayudó a conocer mejor el periodo medieval. El enterramiento del barco de Sutton Hoo es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Inglaterra, por su visión del mundo anglosajón. Imaginemos un barco de 27 metros de eslora, con su estructura de madera deteriorada desde hace tiempo, pero su impronta perfectamente conservada en la arena. Dentro de este contorno yacía un tesoro de artefactos, incluyendo armamento, armaduras, objetos de plata e intrincadas joyas de oro. Este magnífico descubrimiento se considera el lugar de descanso final del rey anglosajón, posiblemente Raedwald de East Anglia. La opulencia del enterramiento y los objetos que contiene sugieren un líder de inmensa importancia y riqueza. El casco icónico encontrado en Sutton Hoo, con su máscara inquietante y su diseño intricado, se ha convertido en un símbolo muy importante de la Edad Media en la Inglaterra anglosajona. Aunque es una lástima, todavía no se ha descubierto la verdadera identidad de la persona que fue enterrada en el barco en Sutton. El suelo ácido de la zona ha eliminado cualquier resto corporal, dejando solo un espacio vacío con forma humana rodeado de tesoros. En un principio, se especuló acerca de si este era un cenotafio, es decir,
un monumento construido en honor a una persona cuyos restos se encuentran en otro lugar. Sin embargo, análisis recientes del suelo han revelado la presencia de fosfato, lo que indica que hubo una antigua ocupación humana en este lugar. Número 3. Esqueleto de mastodonte. En 2022, un equipo dirigido por la Universidad de Michigan, que incluía a profesores del condado de Tuscola que se ofrecieron voluntarios para la excavación, recuperó el esqueleto de mastodonte de la edad de hielo más completo encontrado en Michigan desde la década de 1940. Este importante hallazgo se produjo en la región del Pulgar del estado, cerca de la ciudad de Mayville. El esqueleto se descubrió en una propiedad privada de la familia Clapp. Solo fue desenterrado por un equipo que trabajaba para una comisión de drenaje, que, como era de esperar, quedaron increíblemente desconcertados por el descubrimiento. Este esqueleto de mastodonte no solo es un hallazgo extraordinario por su integridad, sino también por el contexto de su descubrimiento. Michigan, reconocido por su historia de descubrimientos de mastodontes, ha proporcionado restos de aproximadamente 300 mastodontes a lo largo de décadas. Sin embargo, este nuevo hallazgo destaca aún más la importancia de la región como un tesoro arqueológico, atrayendo la atención de expertos y aficionados por igual. Los investigadores están emocionados por obtener nuevos conocimientos sobre la historia y la vida de los mastodontes en esta área. Este descubrimiento también plantea preguntas sobre las migraciones y la relación de los mastodontes con otras especies prehistóricas en la región. Cada nuevo hallazgo amplía y enriquece nuestra comprensión del pasado, permitiéndonos reconstruir la historia de nuestro planeta y sus criaturas. Este descubrimiento contribuye significativamente a nuestra comprensión de estos parientes extintos de los elefantes. La conservación de los restos de mastodonte se vio favorecida por el ambiente frío y con poco oxígeno del fondo del estanque, típico de las condiciones que ayudan a preservar la materia orgánica durante milenios. Número 2. Un tanque ruso. En el año 2000 se produjo un descubrimiento extraordinario cerca de Joby, Estonia. En la tranquila región había un tanque ruso abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Lo asombroso es que el enorme tanque fue sacado de su fangosa tumba, y los lugareños apenas podían creerlo. Lo que es más increíble es que hayan pasado más de 62 años desde que el tanque se sumergió por primera vez en el fondo de la orilla cenagosa del lago local. Tras examinarlo de cerca, el tanque resultó ser un T-3476A de construcción soviética. Pesaba la asombrosa cifra de 27 toneladas y fue hallado bajo una capa de turba de casi 3 metros. Si no hubiera sido por un niño, este tanque habría permanecido en secreto. Al principio, el pequeño observó huellas de un tanque que entraban en el lago pero no salían, y burbujas de aire que salían a la superficie. Los adultos inspeccionaron los alrededores del lago y encontraron huellas que sugerían la presencia de un vehículo blindado. Y he aquí que el niño tenía razón. Había algo en las orillas fangosas del lago. El tanque, capturado por el ejército alemán al soviético durante las batallas de 1944 y marcado con insignias alemanas, permaneció inactivo durante décadas. Un club local de historia bélica dirigido por Igor Shednov inició expediciones de buceo para descubrir el tanque. La operación de recuperación fue un proceso que implicó el uso de maquinaria pesada, como una excavadora de gran tamaño, y requirió un gran esfuerzo por parte de los habitantes locales debido al peso del tanque y a la inclinación del terreno. Recuperamos el tanque en su totalidad, en sorprendentemente buen estado. No había óxido, y la mayoría de los sistemas funcionaban correctamente, excepto el motor. También encontramos 116 proyectiles, un hallazgo interesante. Este tanque es único, ya que si no fuera por la observación de un niño, habría permanecido oculto y sin descubrir por mucho más tiempo. Número 1. Estatua de 2000 años que podría reescribir la historia. En la región de Toscana se ha hecho un descubrimiento arqueológico realmente extraordinario que podría tener un impacto significativo en la forma en que entendemos la historia. Las autoridades italianas han anunciado recientemente el hallazgo de no solo una, sino 2 docenas de estatuillas y monedas antiguas, algunas de las cuales son estatuas de bronce que tienen una antigüedad de aproximadamente 2000 años. Estas impresionantes estatuas fueron encontradas en los baños sagrados de San Casiano de Bagni, una zona ubicada cerca de Siena.
Lo más sorprendente es que estas estatuas, que estuvieron ocultas durante tanto tiempo, se han conservado de manera notable debido a la capa de barro que las protegió. Este hallazgo se ha considerado uno de los descubrimientos mediterráneos más importantes de las últimas 5 décadas. Este hallazgo incluye increíbles efigies del antiguo dios griego Apolo y de la diosa de la salud, Igea, con inscripciones tanto etruscas como latinas. El descubrimiento, que incluye el mayor yacimiento de bronces de esta época en Italia, sugiere la coexistencia pacífica y las prácticas religiosas entre las familias de élite etruscas y romanas durante las guerras sociales y civiles. Este importante hallazgo arqueológico está destinado a transformar por completo nuestra comprensión de la interacción entre la antigua civilización etrusca y el poderoso Imperio Romano. Además de proporcionar nuevas y emocionantes perspectivas sobre la rica dinámica cultural e histórica de ese período, nos invita a reflexionar sobre el misterio y la belleza, ocultos en los lugares aparentemente insignificantes, como los pantanos y las ciénagas. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres frente a uno de estos entornos naturales, no olvides que puede esconder secretos y descubrimientos sorprendentes que podrían cambiar nuestra visión del pasado. Gracias por vernos. Hasta la próxima.